continuación, quiero darle la bienvenida a Jaime Arteaga, director general de Jaime Arteaga y Asociados y el Barómetro Petrolero, quien nos va a hacer una presentación de contexto. Quisiera invitarlos a que le presten mucha atención a estos datos porque van a ambientar la conversación que vamos a tener después, en la que esperamos que todos ustedes puedan participar. Y pues que nos van a permitir dimensionar cómo está el sector en términos de reputación, cómo está esa conversación sobre la reputación en la industria y sobre qué asuntos tenemos que reflexionar. Entonces, Jaime, bienvenido. Bueno, quiero arrancar agradeciendo a los socios del estudio, a la ACP, a Campetrol, a la Asociación Nacional de Industriales, que no la hemos nombrado, que se nos pasó nombrarlo en la anterior presentación. Entonces Jaime Concha, nuestro socio, decidió ponernos el trabajo más difícil. Dijo, para que me pueda volver a nombrar tiene que hacer lo siguiente. Y entonces, como aquí hay millennials, tomé la decisión de hacerles la presentación utilizando una cosa que usábamos en el colegio cuando yo estaba en el colegio, que es el retroproyector. Gracias, Jaime. Todo el equipo del Barómetro Petrolero está feliz porque esta vaina es un camello. Y espero que haber dejado reparados todos los problemas, todo con ustedes de ya, porque de verdad todos lo odian porque esta vaina es un camello. En la oficina puse a muchos de ellos a ensayar el retroproyector, se daban la vuelta, se rascaban la cabeza, miraban la foto. Entonces les decía, ¿cómo es que funciona eso? Unos ponían un papel encima, otros miraban, otros decían dónde se conecta el computador. Y es un camello hacer esta vaina, pero yo decidí introducir innovaciones al retroproyector y ahora tenemos a Alexa, que nos va a ayudar, es inteligencia artificial, aquí lo tenemos, que me va a ayudar a pasar los slides, porque realmente es un camello esta vaina. Jaime, espero que la Asociación Nacional de Industriales nos saque de la lista negra por cuenta de esto. También tiene una gracia esto, y es que a uno se le olvida de dónde viene uno. Y es que es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta de dónde venimos en términos de opinión pública y reputación, porque se nos pasa. Nosotros ya llevamos desde el 2019 haciendo esta encuesta. Entonces para uno se le hace muy poquito, o mentiras, o que esto apareció de la noche a la mañana, y por eso queremos mostrarles, que veamos de dónde venimos en términos de reputación. Arranquemos. Como ustedes saben, Alexa, por favor, cambiar el slide. Pero de hecho funciona mejor que el pointer, porque uno le dice cambia el slide y funciona, es lo último, eso es lo que se viene, la inteligencia artificial en última generación. Ustedes saben que usamos 2.950 encuestas, las encuestas nos las hace el Centro Nacional de Consultoría. Desde el año 1, esta es una encuesta costosa porque es auditada, porque siempre hemos tenido la preocupación de que no nos crean. ¿Qué significa? Todas las encuestas toca auditarlas porque si sale muy bajito no le van a creer y me van a decir que no los llamaron a hacerle la encuesta. Y si sale muy alto no lo van a creer porque dicen que eso no es lo que ven todos los días, porque además tengan en cuenta que todos los que estamos en este salón tenemos un sesgo. Ninguno de los que estamos en este salón estamos exentos de un sesgo, y es que como trabajamos en este oficio, nosotros estamos lidiando con los problemas del día a día de esta industria. Entonces nadie de los que está aquí puede decir que tiene una mirada objetiva de este sector. Entonces son 2.950, también encuestamos a los directivos de empresas petroleras, autoridades de gobierno. Quiero, como siempre, decirles una reflexión, y es que el primer hallazgo que tiene una encuesta es la disposición que tiene una persona para responderla. Si una persona se niega a responder la encuesta, o es muy difícil, un grupo de interés puede darse por muchas razones, pero muchas veces es por autocensura. Y a mí siempre me ha sorprendido el nivel de autocensura de los directivos del sector petrolero. Es complicadísimo pedirles que contesten una encuesta. Es más fácil pedirles que sean codeudores a que contesten una encuesta. Hay gente que dice, yo tengo que preguntar a la casa matriz a ver si puedo responder una encuesta. Pero por fuera somos defendemos la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la democracia. Estamos defendiendo la democracia, maestro, decía el coronel Plazas.
pero no somos capaces de estar en un ambiente donde la gente, un directivo, pueda contestar la encuesta libremente. Y eso a mí me dice mucho sobre el tema, sobre la psicología que hay detrás de una empresa. Y en cambio, los funcionarios de gobierno se lanzan a responder la encuesta. Nosotros cumplimos la cuota de funcionarios de gobierno rapidísimo. Todo el mundo piensa, no, es que al funcionario de gobierno lo van a cascar, lo van a votar, porque es que no responde. No, todos contestan la encuesta. Entonces, primer elemento importante que anotar, y es que estamos en unas organizaciones que pueden tener un nivel extremo de reglamentación, pero también un nivel de autocensura que hace que sea difícil que la gente sea crítica, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque es el primer hallazgo. Listo. Veamos de dónde venimos. Contexto nacional. Esto está a todo color. Gracias, Jaime Concha. Espero que ya con esto quedemos a paz y salvo. Fíjense que nosotros, cuando le preguntábamos a la gente si considera la industria petrolera positiva al país, pillen esto. Para los millennials, uno hace esto acá. ¿Sí ven? En este momento hay millennials sorprendidos de esta tecnología. En este salón hay más de uno que se están haciendo los que les... Sí. No, un camello tremendo, pero tenía que arreglarme con Jaime Concha como fuera lugar. Sí, en el año 2019, frente a esta pregunta, 69% de los colombianos en los municipios productores y 72% de los colombianos en municipios productores decían que la industria de petróleo es positiva para el país. Hoy en día, 6 años después, eso ha subido un 10%, más de un 10%. En los municipios productores, de hecho, ha subido muchísimo. Y esto es una reflexión importante. Las empresas del año 2019 no son las empresas del 2024. Y las empresas del 2024 y 2019 no son las empresas de 1980 o las de 1960 que Enrique Sandoval vio crear. Pero entonces nosotros vemos empresas diferentes y es algo muy importante la reflexión. La pregunta es si a un barco se le cambian todas las piezas, ¿sigue siendo el mismo barco? Sí lo es, pero son empresas completamente diferentes. Si nosotros hubiéramos tenido una conversación hace 20 años y les digo, el área de sostenibilidad va a llegar a ser vicepresidencia, el área de sostenibilidad va a tener un elemento en la junta directiva, se mueren de la risa. Dicen, no, esto se llama ayudas a la comunidad. Se mueren de la risa. Entonces son unas empresas que han cambiado con el tiempo y que vemos que han significado una mejoría. También una cosa que me parece que es muy importante es que cuando vemos por rangos de estudios, fíjense que no ha habido ningún, digamos que, en el nivel sin estudios sí hubo un pequeño cambio hacia menor confianza en el 2019, en secundaria se ha mantenido igual, pero en los 2 últimos años y en los 3 últimos años, personas con universidad y con posgrado son más abiertas a decir que esta industria es positiva para el país. Las personas digamos, lo que llamamos la élite liberal, lo que llaman los de derecha, la élite liberal, que siempre son como muy resistentes, por lo menos en los últimos 3 años han venido abriéndose a la idea del aporte de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque no importa cuántos estudios o cuántos posgrados tenga usted, o incluso por cuenta del nivel de estudios que tenga usted esté más abierto a confiar en sus propios sesgos y tenga dificultad de entender algo muy complejo, y es entender la vuelta entera de que esta es una industria que no es un poco de gente llevándose los tesoros en unos cofres, sino que apartan al desarrollo del país. Teniendo ese contexto, nosotros miramos la reputación de las empresas petroleras desde una dimensión diferente en algunos aspectos a cómo se mira la reputación de la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque este no es un oficio 100% privado. Quienes están acá la mayoría trabajan en empresas privadas, pero aún así, este es un oficio público-privado y sus características de reputación son diferentes a cuando yo voy a montar, digamos, un almacén de comercio masivo.
Y en este sentido nosotros creemos que hay 4 pilares que construyen la reputación de una organización y es muy importante diferenciar entre imagen y reputación. La imagen es algo muy frágil, la imagen es una marca. En la universidad nos decían una mentira horrible y era que la reputación es difícil de construir y fácil de destruir. Sí es difícil de construir porque lleva mucho tiempo. Uno no construye reputación de un día para otro, pero es muy difícil acabar la reputación de una empresa. Es muy difícil, es uno de esos activos que aguanta toda clase de bandazos. Y en esta industria se puede ver eso. Como ustedes saben, Denton es nuestro socio en este evento. Y yo tengo aquí un amigo de los abogados que yo le decía, no, pues usted está hecho, lleno de demandas. Y me dice, ese es el tipo de chicharrones que yo no quiero manejar. A mí me gustan los negocios de expansión, a mí me gustan los negocios de inversión, a mí me gustan los negocios de crecimiento. Los chicharrones de las demandas se le hace, pero ese no es nuestro real valor como abogado. Yo siempre he pensado que un abogado es como una pistola al cinto, ¿no? Entonces uno tiene que tener un abogado cerca por si hay algún problema. Pero es chévere saber de alguna manera que el crecimiento de esta industria y de lo que llaman dentro de los negocios chéveres, que una industria crezca, depende de 4 variables. Que le reconozcan la contribución al desarrollo, segundo, que le reconozcan el cumplimiento, tercero, que le reconozcan el compromiso con el entorno y cuarto, la credibilidad. Esos son los 4 C que creemos que en la industria de petróleo son claves para la reputación. Como pueden ver, nos tomamos el trabajo de ponerle a cada capítulo un slide de entrada, cada uno ha sido un dolor de cabeza, porque es que además se desordenan, se cae la presentación y se pierde el orden, y vuelve otra vez al orden, y uno se le olvida cuál es el orden, se ensucian los slides, toca limpiarlos. Gracias, Jaime. Entonces, la contribución al desarrollo. Como pueden ver, aquí pasa una cosa muy curiosa. ¿Qué tan satisfecho está usted con la contribución al desarrollo por parte de las empresas de petróleo y gas? No ha cambiado en los últimos 3 años dentro de los funcionarios de gobierno, pero dentro de los directivos de las empresas de petróleo cayó en el último año. ¿Sí me explico? Digamos, se supone que somos los que por sesgo tenemos que hacer una mejor calificación, pero cayó el porcentaje de directivos que dicen estar satisfechos con la contribución al desarrollo por parte de las empresas de petróleo y gas. Cuando yo le pregunto a la opinión pública si la industria de petróleo es necesaria para financiar los programas sociales y del Estado, en el año 2020, que fue la primera vez que hicimos esa pregunta, 72% de los colombianos en los municipios a nivel nacional y 74% de los colombianos en los municipios productores me decían sí, la industria de petróleo es necesaria para financiar los programas sociales. Eso en psicología social es una cosa muy compleja. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo hablan, no sé si han visto ese libro que está ahorita tan de moda que se llama Nexos, que habla sobre la información. Y dice una cosa, siempre va a ser más fácil ejercer poder con la información, con cosas que no son mentiras que con la verdad. O sea, que son con información pues basada en falacias que en la verdad, porque usted la falacia la puede simplificar, la verdad es muy compleja. Y explicarle a la gente y darle la vuelta que todos esos recursos se van para financiar el Estado es complicado. A hoy, como pueden ver, a nivel nacional, pues ha aumentado al 5%, pero sobre todo en los municipios petroleros, la gente ya entiende que el objetivo de esta industria no es solamente generar el puesto de trabajo y la contratación local, es lo que financia los programas sociales y de inversión, el beneficio general. Y ha cambiado eso. Sigamos. Cuando le preguntamos si la industria de petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades económicas a las comunidades donde operan, miren el cambio que ha habido desde el 2019. En el 2019, 63% de las personas en los municipios productores, 58% de la opinión pública nacional decían, sí estoy de acuerdo con que la industria de petróleo y gas genera oportunidades económicas a las comunidades donde opera. Hoy en día, no han pasado 1, 2, 3, 4, 5 años desde que hicimos la línea base, eso ha crecido enormemente, 20 puntos en el caso de en ambos casos.
20 puntos. Ha sido un proceso largo y sostenido en el cual la industria ha venido ganando una idea, y es que sí genera desarrollo de oportunidades a las comunidades. ¿Y por qué es esto tan importante? Y ahí yo sí creo que hay que reconocer que esta industria ha generado una capacidad de conocimiento en materia de sostenibilidad y gestión del entorno que no tienen otras industrias. Y eso es extremadamente importante porque, digamos, en la idea transaccional que todavía prevalece en muchas personas de la industria, pero realmente era cuántos puestos me va a dar, cuántos contratos me va a dar, y todo lo trabajamos desde ese par de palancas. En realidad hay la necesidad de crear un valor general, un bienestar general, un beneficio general frente al beneficio particular, y como pueden ver, la idea de que el desarrollo de las comunidades ha aumentado. Si la presencia petrolera en su municipio genera empleo en otros sectores, y mire lo que ha ocurrido en los municipios productores desde el año pasado, que fue la primera vez que hicimos esa pregunta. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque el sector extractivo seguirá siendo calificado como sector extractivo en tanto no demuestre que trabaja como el punto de partida para otros sectores de la industria. El fin de la industria minera o de petróleo y gas no puede ser la producción de minería de petróleo y gas, porque es inmoral y es muy difícil nivelarlo. Pero cuando una industria de estas se presta al servicio de otros sectores económicos, así les sirve. Y aquí hay un dato muy importante. La mayoría de ustedes tienen monitor de desarrollo territorial dentro de sus empresas. Cuando uno ve el crecimiento del agro en los municipios petroleros, el crecimiento del agro en los municipios petroleros crece 5 veces más rápido que en los municipios de las mismas características que no tienen petróleo. O sea, el motor del desarrollo rural en Colombia es la industria de petróleo y gas. Tan simple como eso. No se puede hablar de una política agraria en Colombia sin tener en cuenta que la industria que jalona el desarrollo agrícola en Colombia y su crecimiento es la del petróleo y gas. Porque además se prestan condiciones muy especiales en el caso de Colombia. Por ejemplo, el tema de los biocombustibles. Nos acompaña aquí Carolina, la presidenta de Fede Biocombustibles, que está tratando de quitarles el oficio a todos ustedes. Y por lo menos cuando usted ve, en la Orinoquia ocurre un círculo virtuoso, y es la siguiente: esa es la verdadera transición energética justa, donde regiones que históricamente han producido la energía para la movilidad nacional, la energía fósil, son las regiones que están en el día a día produciendo la bioenergía con los biocombustibles, las mismas regiones. Y eso solo ocurre en Colombia. Y en esas regiones está creciendo la agricultura tremendamente, entonces es muy importante ese factor. Entonces la contribución, quiero decir que es algo que ha sido reconocido, que hemos venido avanzando. Un tema más difícil es el de cumplimiento de las reglas, y más es donde estamos en una sociedad con bajo nivel de confianza. ¿Por qué? Porque en Colombia, como en el resto del mundo, pues ha sido mucho más fácil coger atajos en los cuales destruimos la confianza de las instituciones. Si no nos gusta a alguien, pues pensamos que acabando la confianza en esa persona o en esa entidad que no nos gusta, ganamos nosotros. Es una idea que tenemos nosotros. Nosotros pensamos, por ejemplo, que si no nos gusta el presidente, cae el presidente, entonces ganamos nosotros. Eso es falso, porque la confianza no es una suma cero. Al contrario, si pierde la confianza las instituciones nacionales, perdemos confianza nosotros. Y eso es muy importante. Perdemos todos, ganamos todos. ¿Por qué? Porque la gente espera que haya un Estado fuerte que garantice que yo cumplo. Y nosotros en Colombia tenemos un Estado débil y digamos con muy poca capacidad institucional. Y aquí hay un asunto importante, y es lo que llamamos el desequilibrio de poder. Una empresa no puede renunciar a sus capacidades de poder. La empresa tiene relaciones con el gobierno nacional, la empresa tiene abogados, la empresa tiene personas que los conectan, relaciones directas, tiene una capacidad económica, financiera y relacionamiento más fuerte que una comunidad pequeña en la cual opera. Y ahí mismo se da un desbalance completo.
Para eso es el Estado, para estar presente en una relación con la comunidad y que haga que la comunidad no se sienta en una situación de imposibilidad, digamos, ¿cómo se dice?, de desequilibrio de poder, porque la comunidad no va a actuar bien cuando tiene esa situación de desequilibrio de poder, porque nadie actúa bien cuando uno tiene menos poder que el otro. Es completamente natural y entonces se acude a la transacción. El cumplimiento de las reglas pasa con eso. En la medida que el Estado gana confianza, la gente cree y se asegura de que pues considera que las empresas cumplen con sus responsabilidades. Si el Ministerio de Medio Ambiente tiene mucha confianza, gústeme o no, la gente tiende a creer que yo cumplo con las leyes. Si el Ministerio de Ambiente tiene poca confianza, la gente no va a creer que yo cumplo. Y eso es una cosa que tenemos que grabarnos, porque a nosotros hay veces nos gustan cierto tipo de manejar las cosas que no necesariamente goza de la confianza de todo el mundo. Y eso hace que nosotros pierdan confianza en nosotros. Con el cumplimiento de las reglas pasa una cosa muy paradójica, miren. La línea rayada es la de los funcionarios de gobierno. Desde luego los funcionarios de gobierno son más críticos que los directivos, porque yo como directivo me estoy autoevaluando. ¿Qué tan satisfecho estoy con el cumplimiento de las empresas de petróleo y gas? Pues yo automáticamente voy a decir que sí, trabajo en una de esas, ¿sí? Pero aún así, los funcionarios de gobierno han venido aumentando la confianza o el número de funcionarios de gobierno que en el tiempo, y hoy en día, en este año, con este gobierno, es cuando más funcionarios de gobierno dicen estar satisfechos con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas de petróleo y gas. Pasó de 40% a 52%, 10 puntos. Y en los 2 últimos años, ¿qué ha caído? La autopercepción de las empresas de petróleo y gas. Los mismos directivos, menos directivos consideran. Volvimos otra vez a hace 5 años, en la cual el 78% de los directivos decían estar satisfechos con el cumplimiento de las empresas de petróleo y gas. No sé explicarlo eso, cada uno lo sabrá en su interior, como dice mi mamá, usted verá, usted sabrá por qué está pasando eso, cada uno lo reflexiona individualmente, pero por lo menos nunca antes había habido tantos funcionarios de gobierno que le dijeran a uno que están satisfechos con el cumplimiento de las empresas de petróleo y gas. Interesante, ¿no? Esa contradicción, sigamos. Alexa. En cuanto a funcionarios de gobierno, si consideran que las empresas de petróleo y gas están comprometidas con el medio ambiente, esa la preguntamos desde el 2022, y fíjense que este año fue el más alto, 77% de los funcionarios de gobierno, y aquí les preguntamos, ¿quiénes son funcionarios de gobierno? Que como les digo es una muestra grande, porque los funcionarios de gobierno sí están muy dispuestos a responder las encuestas. Entonces, para que vean. Entonces son funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, funcionarios de la Unidad de Planeación Minero Energética y funcionarios del Servicio Geológico de Colombia del nivel nacional. También están funcionarios en el otro segmento del Ministerio de Medio Ambiente y de las corporaciones autónomas regionales. Y por último están los funcionarios de gobiernos locales y departamentales que tienen de municipios productores y regiones productoras. ¿Sí pillan? 77%. Dentro de los directivos está alto. Y ya cuando vemos con la opinión pública nos encontramos que cuando miramos si las empresas petroleras si están de acuerdo o no con que las empresas petroleras cumplen con la ley, en el año 2019, en los municipios petroleros 59% me decía que sí, y en los municipios a nivel nacional 51%. Con respecto al año 2019, en los municipios petroleros ha subido 10 puntos y a nivel nacional cayó 3%. Pero aún así, habiendo caído, estamos 6 puntos arriba. Pero muy importante que a nivel de los municipios productores reconozcan esto. Si las empresas de petróleo y gas, ¿qué tal este sistema? Las empresas, uno se pregunta cómo hacían para enseñar matemáticas con eso. Las empresas si las empresas petroleras previenen impactos negativos de su operación, fíjense que en el año 2019
54% de las personas en los municipios petroleros me decían que sí y 45% de las personas a nivel nacional. Como vemos, en los municipios petroleros ha subido y ahí podemos trabajar más. ¿Qué es lo que pasa con la prevención? Y quiero hacer referencia a la experiencia que tuvimos con los proyectos pilotos del fracking que ojalá vuelvan a retomarse. Pasaba una cosa, nosotros trabajamos con Ecopetrol haciendo la medición de licencia social cada 3 meses. Imagínense la empresa más grande del país con todos los recursos disponibles para convencer a 30.000, 40.000 piscos en Puerto Wilches. Fácil, madre. Tenemos todo el presupuesto que podemos como la empresa más grande del país para convencer a 40.000 personas. Eso es una vaina enorme, ¿no? Entonces imagínense lo que usted puede hacer con eso. Se inventa de todo. Se inventa gafas 3D, lleva las gafas 3D al municipio, usted hace talleres cada día de por medio, usted trae expertos, es que la cosa se supone que es fácil. La empresa más grande de Colombia tiene que convencer a un municipio de 40.000 personas. Se supone que uno debe poder. Y pasaba esto. Nosotros tomábamos en la licencia social, le preguntábamos a la gente si creía o no sobre ciertos mitos acerca del fracking. Si acaba con el agua, si generaba temblores o no. Y en otra pregunta le preguntamos a la gente si había asistido talleres desarrollados por la empresa. Obvio, usted tiene la empresa más grande de Colombia haciendo talleres en un municipio de 30.000, 40.000 personas. Cada medición más personas decían que asistían a los talleres. Y cada medición más personas decían que creían en los mitos. Era una cosa muy sorprendente. Entre más insistían en que tal cosa era un mito, porque la idea era, esta gente es bruta, entonces no sabe, entonces toca explicarles. Y entonces se le llevaba a los expertos para decirle que no había preocupación, no había de qué preocuparse. Cada vez que usted le dice a alguien, no hay de qué preocuparse, en alguna manera le está diciendo a esa persona su preocupación no importa. Y yo sí estoy convencido que a estas empresas sí les preocupan los temas de las contingencias ambientales más que a otra empresa. O sea, son psicópatas en eso, le toca a uno dejar de hablar por celular bajando escaleras, agarrar la bendita baranda cuando uno va a bajar las escaleras, toda clase de cosas, porque les preocupa cualquier accidente ambiental, pero le dicen a la gente no se preocupe. Y eso es muy importante porque es una variable de empatía y hay que contarle a la gente que nosotros también estamos preocupados sobre los impactos negativos que podamos hacer y tomar una mayor iniciativa en esa materia. Con respecto a la siguiente, y es que qué tan de acuerdo está con que las empresas de petróleo y gas respetan los derechos humanos. A nivel nacional vemos que ha subido 7 puntos con base en esto y pueden ver ustedes que ha sido un crecimiento sostenido, ¿cierto? Que no ha sido de un día para otro, ganar esos 7 puntos es un camello. Y en el caso de los municipios productores pasó en 10 puntos. Esta variable de derechos humanos es hoy en día la variable más crítica que tiene la industria de hidrocarburos y se debe, o no ha sido el momento más crítico, pero sí se está volviendo cada vez una variable más crítica porque la situación de la seguridad en los territorios se deteriora y cuando se deteriora las probabilidades de que ocurran incidentes que puedan volver a poner a la industria en un riesgo alto de ser vista como conviviendo con violaciones de derechos humanos es alta. Entonces tenemos que tener el asunto de derechos humanos en la mitad de nuestra agenda. Si vemos que el contexto de seguridad donde operamos se deteriora, es donde más fuertes debemos ser en materia de derechos humanos y donde más personas deban reconocer que estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos, porque además, por lo menos cuando se habla de justicia, la manera más apropiada para preguntarle a la gente como un todo es sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia es un concepto muy subjetivo. Es como la felicidad. Cada uno es feliz por sus propias razones. Pero usted pregúntele a alguien qué es justo. Quienes tenemos hijos acá, sabemos que cuando un hijo le dice a uno que algo es injusto, normalmente está jodiendo. Porque no, eso no es justo, no, pues de mala, yo le pago el colegio, le pago el colegio, le pago la alimentación, es justo porque yo aquí soy la ley,
pues digamos en mi casa funcionan así las cosas. A mí me criaron en una familia grande, eso es así, yo sé que me falta como coordinar, conectar, acordar que es justicia, todo eso dentro del padre moderno, pero por lo menos el concepto de justicia es algo muy individual. Entonces todo el mundo dice, no, es que es justo, pero cuando yo hablo de derechos humanos, la gente sí me responde un concepto de justicia más amplio. Y por eso es tan importante esta variable en una encuesta. Ha subido 10 puntos y de verdad eso es una proeza, que el 67% de la gente le diga a uno que una empresa está comprometida con los derechos humanos. En un escenario como Colombia, si yo le pregunto a ustedes si su banco está comprometido con los derechos humanos, los invito y ustedes contéstenme por dentro, no me tienen que contestar en voz alta porque mi posición en la cadena alimenticia me impide crear estas situaciones, pero pueden ver que por lo menos a nivel nacional 57% cree que las empresas están comprometidas con los derechos humanos de petróleo y gas. Las empresas petroleras son responsables ambientalmente. ¿Qué variable tan sobada? Una variable sobada. ¿Usted cree que las empresas de petróleo y gas? Y por eso es que tenemos que saber de dónde venimos en una encuesta de estas. Y por eso el barómetro petrolero se va volviendo, año a año va tomando más valor. Porque sabemos qué pensaban de nosotros hace 5 años. Y en la misma muestra, las mismas fechas, llueva, trueba y los relampaguee, se saca la encuesta todos los años, en el mismo momento. Y por eso es tan valioso tenerlo, porque yo les puedo decir que con esas encuestas auditadas que nos salen carísimas, que todo lo que sea, en el año 2019 el 41% de las personas en los municipios productores y 38% estaban de acuerdo con que las empresas petroleras son responsables ambientalmente. Ha subido 18 puntos en los municipios petroleros y 6 puntos a nivel nacional. Eso no se puede lograr de un día para otro, son 5 años de trabajo, que si mantenemos el curso y si mantenemos la evolución de la manera en que operamos, independientemente de la coyuntura, y aquí para el siguiente capítulo se los voy a recomendar que nos acordemos, si no dejamos que la coyuntura cambie nuestra forma de hacer las cosas y manejamos la cosa con visión de largo plazo, esa tendencia va a seguir. Si las empresas petroleras pagan sus impuestos al gobierno, pues no, felicitaciones. Todo el mundo, digamos, no hay mucho cambio, pero hay más mal que bien, digamos, sí hay, digamos, se ha mantenido igual en lo largo del tiempo. Y si las empresas petroleras cumplen con la seguridad y requisitos, requisitos de seguridad de trabajo, no ha habido cambio porque pues eso es un mínimo y de ahí partíamos. Eso era lo que se pedía hace 10 años, eso era el tema. Cumplo con los impuestos, hay seguridad en el trabajo. Por eso las áreas de HSE siempre fueron como las áreas más poderosas dentro de una empresa de estas. Pero si hace 20 años nos ponemos, y les digo, el área de sostenibilidad de entorno va a ser tan poderosa, tan importante como las áreas de HSE, y va a llegar el día en que se integren el HSE con sostenibilidad, ustedes me dicen que les estoy mamando gallo. No nos hubiéramos imaginado hace 20 años que eso iba a ocurrir. Y hacia allá va esta industria cada vez está entendiendo que esto es una industria de desarrollo, no es una industria económica. Es una industria de desarrollo y se está reconociendo como una industria de aprovechamiento de recursos naturales. Y hacia allá va la industria. El barco se le han cambiado todas las piezas. Sigue siendo el mismo barco, pero se le han cambiado todas las piezas. Compromiso con el territorio. ¿Ya tiene cansado el brazo? Diga gracias que no dio aritmética en los 80, güey. Los directivos que dicen que sus empresas invierten en identificación y formulación de proyectos y regalías, miren esto. Entonces, mientras el resto del país cree que hemos avanzado, nosotros actuamos en un contexto psicológico en el cual nos contraemos y empezamos a dejar de hacer las cosas que teníamos que hacer. Y decimos, no, es que el resto de la gente no es racional, pero la dirección de las empresas también es muy emocional. Entonces, no me gusta, entonces le bajo a ciertas cosas. Esa tendencia de reducción en la identificación y formulación de proyectos de regalías, vamos a ver las consecuencias en algún tiempo. Eso se va a ver, porque si hay una variable que ha sido importante es la transparencia. El enemigo de esta industria no son los ambientalistas. Esta industria, de hecho, está compuesta por ambientalistas, manejada por ambientalistas. El enemigo de esta industria es la corrupción.
y la falta de transparencia. Y lo que estamos haciendo ante una coyuntura es bajar la inversión en formulación de proyectos de regalías. Sigamos. Directivos que dicen que sus empresas invierten en fortalecimiento de gobiernos locales. 2022 estábamos dichosos, nos gustaba todo y empezamos a bajar fortalecimiento de gobiernos locales. ¿Qué es eso? O sea, cuando más se necesita. Y a ver si de pronto anotamos una cosa, cuando usted abre la respuesta de funcionarios de gobierno, los funcionarios de gobierno que más han avanzado en favor de la industria son los funcionarios de gobiernos locales y departamentales. Pero nosotros, ¿cómo respondemos? Reduciendo la inversión en fortalecimiento de gobiernos locales. Gravísimo, gravísimo, porque las consecuencias las vamos a ver en el vector de transparencia y gestión de los recursos con el tiempo, porque lo que necesitamos son variables listo. Directivos que afirman que en el último año la inversión voluntaria de su empresa aumentó. Miren, en el año 2022 70% dijo que había aumentado y ha venido cayendo hasta el 37%. ¿Ustedes creen que eso es cierto o falso? Pues miremos los datos. Si no quitamos a Ecopetrol, la inversión voluntaria entre el año 2022 y 2023, el monto de inversión voluntaria cayó en un 12%, si no quitamos a Ecopetrol. Y la inversión total cayó un 9%. La obligatoria, que es inversión asociada a operaciones, se mantuvo igual o aumentó. Eso es con Ecopetrol. ¿Qué pasa si quitamos a Ecopetrol? No tenemos a Ecopetrol. No nos dio para los slides Jaime Concha. Pero si quitamos a Ecopetrol, la variación es el 30%. Si quitamos a Ecopetrol, en el monto de la inversión social, fue el 30% de la inversión social de un año a otro. Bajamos, inversión en formulación de proyectos de regalías. Bajamos en fortalecimiento de gobiernos locales y bajamos en inversión social. O sea, estamos de salida, pues. Contrario a lo que dicen todos los grupos de interés. Porque, como les decía, nunca había habido tantos funcionarios de gobierno que dijeran que estas compañías cumplen con las normas. Nunca había habido tantos funcionarios de gobierno que dijeran que este sector aporta al desarrollo del país. Nunca había habido tantos ciudadanos en los municipios productores y no productores que confiaran en el aporte de esta industria al desarrollo. Pero los directivos estamos con el sesgo porque recuerden, nadie de los que están en este salón está carente de un sesgo profundo al momento de evaluar la industria de petróleos. Y a partir de ahí estamos tomando las decisiones. En cambio, la gente sí nos sigue creyendo. Las empresas petroleras están comprometidas con el progreso de las comunidades. En el año 2019, 53% de la gente decía que sí en los municipios productores y de los municipios no productores, 49%. A nivel nacional ha subido 6%, hay una tendencia a la alza. Y a nivel de los municipios productores ha crecido 15 puntos eso. Impresionante. Y no es de la noche a la mañana, es una tendencia que lleva ya varios años. Con respecto a la credibilidad, que ese es el elemento más importante, que a mí me crean. Es súper difícil de conseguir que alguien le crea a uno. Entonces, ganarse la confianza toma tiempo. ¿Qué pasa con la credibilidad en las conversaciones? ¿Qué tan satisfechos están los funcionarios y directivos con la comunicación de las empresas de petróleo y gas? Las punteadas son los funcionarios de gobierno, funcionarios del Ministerio de Minas, de la UME, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nunca antes habían estado tan satisfechos con la comunicación de las empresas de petróleo y gas. En el año 63%, el 2022, 63% de los directivos estaba satisfecho y cayó. Hoy en día solo 22%. Toca preguntarle a cada uno qué es comunicación, ¿no? Porque cada uno tiene su cuento. Pero por lo menos hay dos historias ahí. Con respecto a qué tanta confianza le generan las empresas petroleras, ¿qué contesta la gente? En el año 2019… 41% de las personas en municipios productores y 38% de las personas a nivel nacional me decía que confiaban en las empresas petroleras. A hoy,
Como pueden ver, ha subido 8 puntos en los municipios productores y se ha subido 10 puntos a nivel nacional. La confianza es una variable súper difícil de entregar. Si yo le digo a usted si tiene una buena imagen o no de tal banco, es mucho más probable que me diga que sí, a que si yo le digo que confía o no en tal banco. Esa variable es muy complicada de lograr. Lograr un aumento de confianza a nivel nacional de 10 puntos en las empresas de petróleo y gas es muy bueno, y más cuando ha sido un asunto construido en el tiempo. ¿Usted cree que las empresas las empresas petroleras suministran información creíble? En el año 2019, a nivel nacional, 49% me decía que sí, no hemos cambiado eso a nivel nacional, pero en los municipios petroleros pasamos de 44% a 54%. Hemos subido el número de personas que creen que la información que proveen las empresas es creíble. Y aquí es muy importante porque lo primero que piensa una persona sobre la información que le provee una empresa es que le quiere vender a uno algo, obvio, ¿no? ¿Y usted qué le quiere vender aquí? Pues la confianza en su proyecto. Entonces, que le digan a usted que lo que usted está entregando es creíble, quiere decir que detrás de eso hay una verdad, o lo perciben así. Y ha subido en los municipios petroleros 14 puntos, y como pueden ver, aumentó particularmente en los 2 últimos años. Entonces, quiero decirles que lo que llevamos en los 2 últimos años, por lo menos, no sé si los balances digan eso, pero por lo menos en materia de reputación, esa cosa tan importante ha sido una maravilla. El sector ha ganado tremendamente ahí. Si las empresas petroleras tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades, a nivel nacional ha crecido 5 puntos, de 38 a 43 puntos, y miren, en los municipios petroleros, de 49 a 59%, porque hoy en día las empresas no son las mismas que hace 5 años, no eran las mismas hace que 20 años. Han entendido que esto es una conversación. No hay proyecto que salga adelante si la gente no quiere. Y hoy por hoy, no hay un costo más alto para esta industria que la gente no quiera algo. O sea, no, ningún accidente ambiental. Cuando uno se pone a ver lo que les cuesta a la industria que la gente no se sienta escuchada, y siempre al final, cuando pasa un incidente, tratamos de echarle el pato a alguien. Ah, es que el juez nos tumbó tal cosa. Es que ese poco de gente lo que quieren es trabajo, y no nos hemos pensado que si hubiéramos abierto una conversación permanente, de pronto se hubiera reducido significativamente eso. Cada día es más lo que avanzamos en ese sentido. Y aquí quiero remitirme a un ejemplo que daba el vicepresidente de Conservación Internacional, Fabio Arjona, que me parece impecable. Él dice, ¿sabe por qué El Señor de los Anillos, la producción más importante de cine, se hizo dentro del presupuesto y por debajo del presupuesto que se planteó? El Señor de los Anillos, yo no me lo he visto, me parece una película muy larga, pero como que es tremenda. Y él dice, porque empezaron a construir las escenografías con 4 años de anticipación. Las escenografías del Señor de los Anillos se hicieron con 4 años de anticipación. Por eso mismo, cuando yo voy a abrir un proyecto, tengo que hacer la escenografía con mucho tiempo de anticipación. Nosotros todos los días estamos grabando El Señor de los Anillos. Si las empresas de petróleo y gas respetan a las comunidades donde operan, esa variable de respeto también es complicada, porque respéteme. ¿Qué nos damos cuenta? Que a nivel nacional pasó de 46 a 54%, esto quiere decir 8%, y en los municipios productores pasó de 54% a 72%. ¿Señor? Hágale, doctor Lemán. No, es una cita de la nuevo Premio Nobel de Literatura. Ella dice que nunca podemos conocer al otro completamente, pero el deseo de conocerla es lo que nos mantiene unidos. ¿Sí? Entonces yo creo que
Deseo de realmente conocer a las comunidades, que sientan ese deseo de la empresa de conocerlas, es lo que genera lo que puede generar la unión que las empresas necesitan. Perdone. El doctor Lemán se puede dar el lujo de interrumpirme en cualquier presentación porque es mi mentor y además es el que hace las encuestas. Pero tiene toda la razón. Fíjense lo que ha aumentado el porcentaje de la variable de respeto, complicadísima de conseguir. Entonces, por alguna razón, este sector de empresa ha aprendido a manejar el tonito. Y en este negocio el tonito importa. Y sí lo han venido aprendiendo a manejar. Y no es una cosa de la noche a la mañana, ojo. Viene así, como les digo, si seguimos creyendo que vamos a ir en una dirección, no si estamos cambiando la dirección con base en una coyuntura. Las empresas de petróleo y gas son respetuosas de la cultura y tradición. 67% pasó al 76%, 50%, y a nivel nacional se mantiene igual. Hay un aspecto muy bonito de las actividades como la industria de petróleo y gas, y es que con el tiempo se hacen parte de la cultura. O sea, la cultura llanera, la cultura del Meta integró dentro de su cultura la industria de petróleo y gas hace mucho tiempo. Casanare hoy en día la ha incorporado, Putumayo la está incorporando. Y eso es tremendamente valioso porque eso no se lo puede quitar a alguien. No es digamos, yo creo que quienes recordamos el debate de hace ya décadas sobre qué es que esta industria le acaba la cultura a la región tal, acaba con tal cultura. No, esta industria con el tiempo está haciendo parte de esa cultura. Y eso es supremamente importante. Miren, 67-76% de la cultura y la tradición de la región. Y finalmente, me parece importante anotar que ha habido cambio sobre las fuentes de información. La televisión se ha vuelto menos relevante, como pueden ver. Como pueden ver, las redes sociales se mantienen. Las redes sociales no es como una fuente de información, las redes sociales son como una fuente de reafirmación de un sesgo. Porque cuando uno interactúa con las redes sociales, lo que uno hace es buscar aquello que está de acuerdo con mi sesgo y multiplicarlo. Las redes sociales no hacen que cambie de idea a nadie, lo único que hace es que hacer sentir que otros piensan como yo. Y vamos a entrar en un mundo en que las redes sociales progresivamente van a dividir cada vez esa idea de que todo el mundo conectado se va a dividir cada vez más en grupos conectados. No sé si han visto lo que ha pasado con Twitter, ya a Twitter entonces hay otra gente que cree en otras cosas, se mete en threads, y hay otra gente que se cree en otras cosas, se mete a otra red, ya se vuelven burbujas que ni siquiera tienen la posibilidad de interactuar. Pero ahí están y van a estar. La radio ha perdido fuerza, el gobierno nacional ha perdido en los municipios productores como fuente de información, y lo que me parece importante es que los trabajadores de las empresas mineras han ganado importancia, y a nivel, digamos, de los municipios, de las juntas de acción comunal, pues ha perdido un poquito, pero digamos, el orden en los municipios petroleros es primero las redes sociales, luego la televisión, seguido de la radio, seguido de las juntas de acción comunal y finalmente del gobierno nacional. Seguido de los familiares y amigos, aquí ese es el segundo punto. Seguimos dependiendo. Y listo, y ya con esto, yo quisiera comentarles qué ha pasado con la imagen de las empresas de petróleo y gas. El porcentaje de personas que tienen una opinión positiva de las empresas de petróleo y gas en el año 2019 era de 55% en los municipios productores, 51%, y a nivel nacional y en todos ha crecido enormemente. Lo chévere es ver que los jóvenes, como yo que estamos en los 18 y 34 años, gracias por no reírse, ha subido al 60%, de 38 a 60%. ¿Se acuerdan eso de que llegarle a un pelado es difícil? Esa gente que no ha visto un retroproyector. Esa gente que no ha visto un retroproyector hoy en día tiene una mejor imagen de las empresas de petróleo y gas. Si es posible, y es más posible cuando nosotros conversamos, no lo que nos interesa que sepan, sino conversamos lo que les interesa a las otras personas. Y eso es muy importante. Y a los jóvenes les interesa la educación, les interesa el medio ambiente, les interesa la innovación. Se ha cerrado esa brecha, sigamos.
Y en el caso de los hombres y las mujeres, en el pasado eran las mujeres las que tenían una imagen más positiva de las empresas petroleras, hoy en día hemos cerrado esa brecha. ¿Cuáles son ahora sí las empresas de petróleo y gas con mejor reputación según el estudio? Hay una cosa que vuelvo, insisto, como les digo, la reputación es muy estable, no es una cosa que uno quite y ponga. ¿Cuál ha sido? Dentro de los directivos del sector petrolero con mejor reputación son las siguientes. Ya se está cansando Alexa, pero fresco que ya está rendido. Ecopetrol sigue siendo la empresa con mejor reputación. La segunda empresa con mejor reputación dentro de los directivos es Parex, la tercera Geopark, Frontera, Jocol, Sierracol, Gran Tierra, Canacol, Shell y Halliburton. Son las 10 con mejor reputación dentro de los directivos. Con las empresas con mejor reputación dentro de los funcionarios de gobierno. Las 10 con mejor reputación está nuevamente Ecopetrol. Ecopetrol tiene un patrimonio reputacional muy, muy valioso, que es, digamos, su principal patrimonio. Jocol, de segundo, Gran Tierra, Parex, Sierracol, Geopark, Frontera, Canacol, Terpel y Cenit, dentro de los funcionarios de gobierno. Dentro de las empresas que más conocen los ciudadanos en los municipios petroleros, de las que más conocen en sus regiones, Ecopetrol, y esto es el palo, porque Sierracol es una marca nueva y en sus municipios la conocen más que ADL, la conocen más que la refinería de Cartagena, más que Gran Tierra, en los municipios donde operan, que está Frontera, Jocol, Geopark, Parex y Bicentenario, como los más conocidos. Y empresas de petróleo y gas con mayor favorabilidad en los municipios, en sus áreas de influencia, están, primero, Ecopetrol, la segunda con mayor favorabilidad es Sierracol, le sigue ODL, le sigue Gran Tierra, Frontera, Ecopetrol, Bicentenario, Sedco, Jocol y Cámara y Oleoducto de Colombia, digamos, dentro de sus áreas de influencia. Como saben, lo que hace el Centro Nacional de Consultoría es esta muestra, que es gigante, que son 3.000, dependiendo de la región, va mandando los nombres de las empresas que operan o que tienen presencia en una determinada región. Y de las empresas de petróleo y gas con mejor reputación, si utilizamos todos los grupos nacional, regional, etcétera, nosotros hacemos una valoración en la cual le damos mayor peso a los funcionarios de gobierno y directivos, porque tienen como un mayor conocimiento del sector, ¿no? Ellos pesan el 70%. A los municipios del área de influencia le damos 20% y a los municipios y el conocimiento 10% en los áreas de influencia. No tenemos en cuenta nacional, porque en nacional usted va y pregunta por Parex, por Geopark, por tal cosa, la gente no tiene por qué saber, pero solo utilizamos las áreas de influencia. Usando ese ranking, Ecopetrol sigue siendo la empresa de petróleo con mejor reputación en Colombia. Le sigue Jocol, le sigue Parex, le sigue Gran Tierra, le sigue Sierracol, Geopark, Frontera, Canacol, ODL y Refinería de Cartagena, entre las 10 primeras. Y quiero hablar de la Refinería de Cartagena, porque la Refinería de Cartagena, y ya para terminar, ese es el último slide, nos enseña muchas cosas que ya habíamos aprendido antes. Cuando arrancó la Refinería de Cartagena, sabemos bajo qué criterio arrancó, pero cuando uno entiende lo que pasó con la Refinería de Cartagena, tiene que entender qué pasó con el Metro de Medellín. Cuando el Metro de Medellín arrancó, estaba en una situación mucho peor que la de la Refinería de Cartagena. Obviamente, los que no han visto un retroproyector no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero cuando arrancó la refinería, el Metro de Medellín, habían casos de corrupción comprobados, los sobrecostos eran tremendamente más altos que los de la Refinería de Cartagena, no había con qué pagar nada, los atrasos eran enormes y hoy en día es una de las empresas más admiradas de Colombia. Ya llevamos años con la Refinería de Cartagena
Y sí mostramos que no importa cuál sea nuestro punto de partida, si no nos descuidamos, si no cambiamos el curso y si no valoramos lo que tenemos en nuestras manos, podemos llegar a ser de las empresas más admiradas de Colombia. Y yo quisiera que como reflexión final es insistir en que la reputación es extremadamente importante, en que por favor no cambiemos el curso de lo que venimos haciendo o lo que veníamos pensando por una coyuntura en particular, porque en el largo plazo ese es el atributo más valioso que tienen estas empresas, la reputación, lo cual le va a permitir a los abogados de Dentons hacer los negocios que les gustan y no los chicharrones que tienen que manejar hoy en día. Y muchísimas gracias a todos por oír.